Ya estamos aquí. Ah. Wow, este Steam nuevo se ve tan bien. Ahora sí. Ahora sí. Okuskenster. ¿Han hecho algún otro juego esta gente? Don't not. Es que este aviso me sorprende mucho. Habrán puesto, o sea, la gente habrá dicho, tíos, los vampiros no nacen así, ¿verdad? Porque os estáis equivocando. El ojo estaba en la tumba. ¿El ojo? El ojo. El ojo estaba en la tumba. ¿Cómo que acto 1? Si llevo 8 horas, creo. ¿Y solo he hecho el primer acto? How long to beat? A ver. Chill. Ah, mira, la historia principal. 16 horas y media. O sea, imagino que lo que está pasando es que yo... Uy, había un enemigo ahí. Me habré entretenido mucho con lo de ser detective. Mira, un enemigo aquí. Mira, un enemigo. Un enemigo aquí. Y el rastro de sangre. Yes. Yes. Buenos días, Alex. Look at it! Fish is Ahora mucho ser un vampiro y matarte con una porra. Añuña. Añuña. A la porra. Tulet. Y Tulet, Topolo Jazz. Tulet. A ver, yo quería ir aquí para hacer lo del Samuel este. Pero ¿cómo sé yo? Esta parte va a estar abierta. ¿Cómo sé yo, ¿Por qué no tiene Quick Travel? No, todos... No, no. Todos los juegos tienen que ser... ¡No! ¡Madre mía! Pues si no vuelvo de Barcelona. Pero que... ¡Madre mía! Por cierto, no te he felicitado en stream. No te felicité porque me quedé dormido. Felicidades, sobrino, buen cumpleaños. Y 85 suscripciones. Vaya Patreon estás hecho. Vaya Patreon. Muchas gracias, sobrino. Muchos a bam bam a chiqui chiqui pam pam. Como que un poco cerdo. No. Yo llevo siendo cerdo 29 años. Nada de poco. Y no solo cerdo, sino que ¡cerdo! ¿Quién eres? ¡Ah! ¡The Demon! ¡Ah! Hola, chato. ¿Y si el vampiro que me volvió vampiro es el cura? Porque esto acaba de pasar justo después del de este. ¿Quién? Yo también. ¿Tú qué? ¿Tú también eres cerdo? ¿También eres cerdo? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. ¿Eh? What are you? I am the lamb.
¿What? ¿Pero por qué yo? ¿Eh? You selected me, chose me. As shall my children yet to come. ¿Cómo? What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Derrota a la I've had enough serpiente de... of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. ¿Eh? So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help. A ver, así como te reparten, pero es que claro, Tate, tenías unos mordiscazos, ¿eh? Un ente incorpóreo no te deja mordiscazos, bro. Y dijiste que soñaste con que Twitch te pagaba, así que debo ser tu hada madrina. Sí, puede ser. Si cobro, te lo digo. Te aviso de que eres mi hada madrina, ¿eh? Toma. Una fórmula extraña. ¡No, la rata! ¡No! ¡Soy un monstruo! ¿Estás abierto tú? Sí, ahora sí. Pues nada, buscar el cadáver de Samuel. A lo mejor Samuel se convierte en vampiro. Podría coger, ojalá que estuviese la opción de coger a Samuel en modo vampiro y llevarlo, hacerlo el líder de la iglesia. ¿Eh? No estaría guapo eso. Tío, no está bien picar entre olas. Segurito. Re ratita. Por cierto, he subido la parte 1 y 2 en YouTube. Si alguien ve esto en YouTube, hola, ¿qué tal? Por si en algún momento os da por verlo entero, la gente sepa que está en YouTube. Hay una que está subida 2 veces, ¿seguro? ¿Cuál? ¿La 2 o la 1? Oh my god. ¿Por qué no tengo el chumpo? Son unos scalps de mierda, sí. Porque se han subido el chumpo. Toma. Vamos a gastar sangre. A ver, un momento. ¿Cómo que hay una... No debería ser. A ver, hubo una que la subí 2 veces, pero la borré, así que a lo mejor es esa. ¿Por qué la parte 1 se ha vuelto a subir? Somos tontos. ¿Ves la cara que pongo? Toma. Sí. Fuera. Muchas gracias. Tengo un me gusta. Ha sido tu homie. Ha sido tu homie. Seguro que ha sido el homie. A ver. ¿Dónde? Sigue el rastro de sangre. Blood. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. ¡Samuel! ¿Por qué te has puesto vendas? ¿Dónde está tu pelo? ¿Qué hacen cuando gritan? Cada tiene como... ese aura. Nivel 16. Toma. Y ahora vamos a repetir este proceso. ¿Por qué no te mueres? ¡Die! ¡Uy! Ahora. Lo siento, Samuel. ¿Qué es lo que le sale? Es como que... como que le sale un árbol, ¿no? ¿O algo? Es raro.
Tiene que ver el modelo más de cerca. Mochila. ¿Qué me han dado? Órdenes de Priwen, carta extensa. De Pipa Hawkins. No. Siempre abro este. Carta plegada, escrita a mano. Carta a la enfermera, de protejo, rechazo de un editor, empleo. Pembroke, misión de vigilancia. Milton Hooks. Clay Cox. No será este, no. Múltiples muertes en la región de los Unidos. Se acaba con ella rápido. No. Pues no sé. Me han dado una carta. Un informe de función oficial. Nah. ¡No! Pensaba que había una bolsa con objetos o algo. ¿Qué hay aquí dentro? Este vampiro ha muerto. Lo has matado. Turdimiento. Mordisco. ¿Resistido? What do you mean resistir? Pues todo el mundo tiene opio, ¿eh? Madre mía, estos tiempos. Yay. Toma, un nuevo escondite. Buah, pero es que no quiero subir de level aún. Porque tendría que mejorar la situación en Whitechapel. Y hola. A ver, lo primero. Vamos a darle la carta al padre tonto. Ah, dale, o sea, no hay quick travel, pero sí que va sacando atajos, por lo que veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te estás cagando, Kayak? Vale. Sigue el túnel que no está. Bien, el lugar sano, menos mal. Pero, ¿cómo lo sabéis? Pero ¿cómo lo sabéis? Son graves acusaciones esto. ¿Qué es arma? Ah, vale, porque este es el reverendo. Si me voy, que me voy. No puedo. Pues me quedo. ¿No pone resistido? What do you mean? Toma. Panoli. Remember your. Tengo que matar. Ay, no, resiste sangre tú. Por aquí. Mira que son listos, los que están a distancia resisten ataques a distancia. Lo he hecho aposta. Está diseñado para que el que... ¿Te he matado yo? Imagino que no. ¡Wow!
para el que esté a distancia sea resistente a ataques a distancia, por lo cual te tengas que acercar tú a pegarle a él. Toma trickery, malevolence. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Qué tonto eres. Are you still lost in your rational delusions? Es que he encontrado a su discípulo I have muerto. found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. Díselo. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took Bueno, him. no la epidemia, Samuel pero steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. me da igual el money. Yo quiero que usted se calle la boca. Sus discípulos saqueaba tumbas. Que lo sepa. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime. Toma. And proof of his death. No! ¡Sí! Samuel was the best of us. So devoted. So zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Como tú. Ultrajó a los muertos. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Era un sinvergüenza. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Muy bien. Pues, te dejo con tu I have burla. heard enough for tonight. Goodbye. Ahora me voy. Adiós. Recuerda a la gente. ¿Eh? A darles opio y alegría. No como usted, que solo habla. Y da dolores de cabeza. Que se haga streamer el reverendo este. ¿Verdad? Es que siempre tenemos que violentarnos, siempre. ¿Dónde quedó la razón? Ya se me olvidó. ¿Cómo sigues vivo? Filthy murdering bastard! ¿Murdering Bastard? ¿Yo? ¡Yo! Ay, coño, si resiste un montón de las sombras. Hijo de su daño que le haces con la garra allí. ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Cómo no te das cuenta de lo que acaba de pasar? Es que... Sí, grita lo que quieras, ya no hay nadie. Tengo un empanado. Como almendra. ¿Un chelín? ¿Nes? Este se ha muerto a tope, ¿eh? Lo podríamos coger con Photoshop, ponerlo de pie y parecería que estuviese vivo. Buscando guerra. Vale, aquí estoy. Ok, lo primero es lo primero. El TT este. Le voy a dar la carta. Porque está cerrado esto. No hay puertas cerradas, eh. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Esta es su carta. ¿Qué tiene?
I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. No me des I think dinero, you should no hace talk falta. to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. No, no hace falta dinero, Tete. He leído la carta, my bro. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Pero es una herramienta muy preciada, la desesperación es letal. Es muy afortunado. La desesperación es letal. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Pobrecito. Pobre criaturito. Con ese nombre. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Vale, y ahora solo me queda lo de Edgar. Un momento. En realidad estoy a tope, ¿eh? Porque aquí tengo los ojos blancos. Bueno, tengo que fijarme a ver si ahora tengo los ojos blancos. A lo mejor sí que era un glitch. Aquí. Sentenciado, muy bien. ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre lo pierdo, ¿eh? Aquí, en la cabeza. A ver, faltan ingredientes. Dirígete a la farmacia. ¿Es verdad? ¡Hostia! ¿Tenía que hacer su misión? Qué imbécil. Entonces ya solo me queda esto de aquí. Y de aquí... Ah, la bufanda, es verdad. Misión de ciudadano. Vida en apuros. Ah. Esto lo hice ya, ¿no? Ok. Estoy a tope. Supongo que como me estoy entreteniendo tanto con lo secundario, llegará un momento en el que solo tendré que hacer la historia principal. Edgar. ¿Dónde está? ¿Desconocido? God Creo protect que es la calavera, us. sí. You've got a leech in the hospital. ¿Cómo lo sabéis? My hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. No, sigue teniendo los ojos rojos. A lo mejor sí que es como el Fable, eh. Stole, this is very bad news. Bad news indeed. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi niño? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. ¿Mis pacientes? Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Debemos recuperar la confianza de la gente. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. ¿La vieja? I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere.
The duty nurse is taking care of the mess. Lo ayudaré. Very well. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal Sí, sí, me tendencies gusta esta here. ambientación In de what juego. way? Jonathan, I may turn my head when you or her Me está gustando ladyship tanto el indulge, but I will not allow this place momento, to become o sea, a nest for street la época. feeders. Please then, tell me. y la Sean historia. Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. Por It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? yo os protegeré a todos. Rest assured, I will protect you Soy and your staff. la sombra en la Callum is a noche. fanatic. Algo así. The Guard will Poquito stop de at ama. nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Crítica al horror hacen candela oscura que es de esta ambientación, pero con horrores tipo Cthulhu y suben de uno al mes. Sean Hampton lives and Mira, uno al mes breathes sí for que the es mucho más well-being of fácil his de flock. ver. There's no other place he would go but the docks. Así que al igual, puede ser, pues. No prometo nada, porque me conozco. Creo que va siendo hora de dormir. Pero antes, ¿podemos mejorar algo? ¡Eh! Ah. ¿Esto es que tengo uno? Una fórmula extraña, esto fue lo que conseguí, creo. ¡Ah! Cefalea. Sí, esto es que tengo uno. Oh. Migraña. Y neuralgia. Bronquitis. Más tratamiento, porque es que necesito esto. ¿Sabes qué? Voy a pillar otro cefalea porque me suena que había otro. Y también voy a hacer un poquito de... Y también voy a pillar el... No, ya no. A ver, es que este es muy bueno porque le pega a los dos. A los dos. Entonces la guadaña queda muy mal. Mal. Porque me quedo sin blood. Garrote con púas usado. Dice que tengo 0, pero tengo 1. Ay, coño, qué imbécil que soy. Necesito uno de nivel 1, este es nivel 2. Ay, el Kenstar. Ya hay 2, aunque el segundo aún no lo han resubido. Pero neuralgia del trigémino. Sí, la que está aquí. Aquí está el trigémino. Pues espero, por favor, que Whitechapel se haya puesto mejor gracias a mis intervenciones médicas. Oh. Ay, si no me subí esto, me puse este. ¿Por qué me puse este? Wow. La ciencia me la voy a pasar por el forro. Por ahora. Aumenta la oscilación de sangre al usar mordedura. ¡Sí! Me gustaría subir el daño. Aumenta el daño infligido. Venga. De regeneración de vida al usar mordedura en combate. ¿Cómo? ¡Ah! Se te empiezas a curar cuando muerdes. Buah, primera noticia. A lo mejor me estoy pasando mucho con esto. Pero bueno, es que la verdad es que es lo que más estoy utilizando. Tendría que subir también la energía. Esto lo uso, pero no tanto, por ahora. Por favor, que Whitechapel se ha puesto mejor. Mira eso. Añuña. Oh, wow, 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 ¿por qué baja? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? ¡No me tiene mi colchón!
Ajá, ajá, ajá. Crítico, sube. ¿Se mantiene? ¿Qué te mantienes? Tú tienes... ¿eh? Agotamiento, agotamiento, agotamiento. 3 agotamientos. Resfriado, creo que no puedo curarlo. Bronquitis. Neuralgia. O sea, tengo que volver a venir aquí. Pero... ¿Quién te pareces mucho el emoji que está bailando? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Te imaginas que lo hicieron basado en mí? Basado. Whitechapel parece un nombre de estando. Whitechapel. The flower's dying. It needs water. Sí, ¿quién se la va a dar? ¿Eh? Ahí podemos curar a Osvaldo. Pero... creo que hay gente peor. Y me tengo que volver a ir a Whitechapel. Qué pereza, ¿no? Medicinas. Tengo una para bronquitis. Otra para neuralgia. 2. Tengo 2. Te puedo curar, a ti también. A ti también. Uf. Lo malo de tener que irme a Whitechapel es que tengo que volver a pasar por aquí. Y tengo que volver a cargar a los mismos tontos. No paro de matar a los tontos. Estoy bien, ¿y tú qué tal, bizcocho? ¿Qué tal te fue el examen? ¡Yawi! ¿Cuánto? 75. 100. 100. Buah, ahora sí. ¿Qué haces tú, no? ¿Qué haces? ¿Te mato? Añuña. Pip, pap. Perfecto. Ups. Ups. ¿He sido yo el que ha roto eso? ¡No! ¡Nada! ¡De rezar! ¡No! My God, vaya paliza. ¡Yo! ¡Habló! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué le he hecho? Lo he lanzado hacia las escaleras y se ha chocado y ya ha caído en el sitio, ¿no? Me he ido muy bien en los exámenes, ahora estoy haciendo lo de la casa. Lo de la casa. Limpiar el baño. Lo que pasó ayer es que me quedé frito. Tengo 4 alarmas y me las pasé todas por el forro. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás muy bien? Tengo que curar al tonto de Tobías. ¿Quién es este? Clayton, está sano. A ver, padre imbécil. Good evening. ¿Cómo está usted? Don't you fear getting sick yourself. Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. Dan ganas, Dan ganas. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your ¿Recuerdas que estaba haciendo una generosity, casa? my Pues son. ahora me piden fachada corte A y tenerla en 3D. Corte A y B. Ah.
Wow, tienes que hacer el diseño en 3D. ¿Qué opina, no? I have had enough. Ala. Como mañana no esté Whitechapel en mejores condiciones, me va a enfadar, ¿eh? Yo no os estoy curando para nada. You again? Sí. What do you want this time? Tómate, Can I sé offer que en you el my fondo medical eres bueno. expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Que te calle. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Así me gusta. Goodbye, Mr. Peterson. Come on. Tú estás bien. Venga, va. Es que el tonto. Venga, va. Ahora no sé si me lo quiero comer al tonto este. Focus, do you? Do you need help, sir? Porque como es el padre biológico del Henry este. No tengo, te jodes. I will. Adiós. Quickly the tides. Turn. ¿A quién le dices que te pagan? Porque si me lo dices a mí no me pagan. Pero su calidad de la sangre mejora. Así que cuando les muerda, estarán más ricos. No, sigue gritando. No te cortes. Esto 15. Que depende del nivel que le saque, ¿no? Ah, se pregunta a bizcocho. Pues me imagino que no, es cosa del curso. Sans. Estás un poco constipado, Mr. ¿no? Nethercott. ¿Sabéis que es constipado en vez de constipado? Es constipado. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Toma, pues. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. No me pongas esa cara. The of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. I'll leave you Concern, alone. sir. Concern, sir. Y usted está bien, ¿no, Camelia? Perfecto. Ahora, una florecita en el cementerio. Bueno, ahora que estáis todos más o menos, ¿no? Ah, no, el Benjamin este. Y Darius Petrescu. ¿De where está usted? Uy. Uy, esa bronquitis. Lo que podría hacer es la misión de la bufanda, ahora que estamos aquí. Tú. Rastrear. Underwear. Wow. 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 Yo no quería matar a los bichos de aquí. Bichos. Sí, yo no me voy a cargar a todos los humanos. De hecho, los estoy curando. Tienes que ir con cuidado porque pan para hoy y hambre para mañana. Ah, pero a ver. A ver. Solo veo como los desgraciados. Los que yo considero desgraciados. ¡Wow! Y espera que no pase la de que si me voy comiendo a la gente se va transformando el personaje. Porque esto de tener ojos rojos ahora mismo no me termina de molar. A lo mejor por eso me pillan. Saben que soy un vampiro. Se me han acabado todo de acá, vacaciones. ¡Ole! ¿Y te vas a pasar más por aquí o menos? Porque estás de fiesta. He visto siempre. ¿Qué tanto anuncio? No me ves ahí. Una lástima que tengas que pasar por eso. Siempre puedes pedir hacer un intercambio, ¿no? Yo estaba viendo el Pokémon este Infinite Fusions. ¡Eh!
Está bastante chulo, pensaba que simplemente era el Pokémon rojo. ¡Uy! Con simplemente lo de las fusiones. Pero he visto que cambian la historia. Entonces, vacaciones de trabajar y meterme mamado. Entonces no te vas a pasar, ¿no? ¿Está la bufanda? It is not. Voy a sacar como este bizcocho. Está mamado, Mira qué mamado está. Que se muere en un ángulo de 90 grados. Es como Brook. ¿Bufanda? Así no. Chelines. ¿No quieres tener estos glúteos, bizcocho? Mira qué pedazo de glúteos. Te han llegado las tapas. Tan guapas las tapas. Es que en el rol de Vampyr el mordisco para alimentarse de placer. Ah, pues no lo sabía. A ver, es el éxtasis de la sangre, ¿no? No es el morder, sino que es el comer, beber, el rollo de siempre. Basta de orquestas nocturnas. ¿Qué te pasa? Ah, ¿te refieres que da...? Sí, hacer para el humano que lo recibe. Ya está. Pero ya no es solo en el rol, se supone que esto es en todos lados, ¿no? En todos lados. En todas las historias de vampiros, el mordisco da placer y por eso las víctimas no se zafan. Ay. Esto es como los mosquitos que nos ponen una anestesia en el sitio donde nos están picando para que nosotros no digamos ¡ah! Y de hecho, la reacción que nos sale es por el veneno que nos ponen. Veneno. Bueno, el veneno, ¿no? Aquí están sufriendo porque los estoy matando. Estos no son humanos, son skulls. Mira cómo sufre la carretilla. Ah, ya he encontrado. Ah. Mira el dinero. Ah. El coche me pasé el Beat by Sleep y no estuviste, ¿Te parece normal? 10.000 puntos. Ahora esto. Y te tengo que decir que me has abierto el vicio de Kingdom Hearts. Y a lo mejor no espero a tus 100.000 puntos para jugarme al 1, No te va a doler nada. Si hubieses estado mirando todo el stream del Birth by Sleep, tendrías los 100.000 puntos otra vez. Así que no te va a devolver nada. Ay, coño. Ya, sabía que te tenía que dar la bufanda. Good evening, Doctor. Can I help you? No te puedo ayudar yo a ti. No te puedo ayudar yo a ti. Sobre el hermano de Cristina. Do you know that Christina is hoping to pay for her brother to travel to England in the near future? I see. No, she didn't tell me that. But that explains many things. Do you believe she will ever see her brother again? ¿Crees que As eso long as the war explains rages in everything? Europe, I'm afraid her chances of seeing her brother again are slim to none. ¿No es el dispensario de la enfermera Crane? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Oh. El 1 te lo pasas a nivel 1. No. Estaba pensando en pasármelo en Critical Mode. Porque, aunque hubo mucho rage, también me lo pasé bastante bien. Goodbye, Mr. Darby. Pero puede ser muy duro, ¿no?
El 1, ¿no? A ver. ¿Por qué no te puedo decir, oye, mira, he encontrado la bufanda? Decide qué hacer con la bufanda. ¿Cómo que decide qué hacer? Solo me da la opción de dársela a Cristina. What? What? Si solo te dan a elegir una cosa, estás decidiendo, eligiendo, ¿eh? Good evening, Christina. ¿Qué prefieres comer? ¿Macarrones? Punto. Bueno, pues venga, va, me apetecen macarrones. No, coño, no me da a elegir otra cosa. ¿Solo había macarrones? Ah, has elegido macarrones. ¿Podría ser esta bufanda que perdió? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Error de pista. Mira, mira, juego. A ver, yo ¿no he ido yo a hablar con el otro? ¡Hala, toma! No. No. Salir. Me he enfadado. Hasta aquí el stream. Ahora nos vemos mañana. Es broma, ¿eh? Mejor con un poco de suerte no ha guardado aún. Tío, no puede ser que me salga todo mal. ¿Por qué me sale todo mal en este juego? Pues ayer estuve viendo cosas del Infinite Fusion, por cierto, ya que me volvéis a preguntar. Y por ejemplo, el Team Rocket, cuando llegas a la ciudad azulona, en vez de meterte en la tienda esta, en el casino, y darle al botón para que se te abra el sitio donde está el Team Rocket, ¿os acordáis de ese sitio? Que tenías que dar vueltas. Está el puzzle con la llave magnética. Cuando vas al gimnasio, te está esperando Erika y te dice: oye, el Team Rocket se ha metido en las alcantarillas, tendríamos que ir a ver qué está pasando. Y te metes en las alcantarillas y eso cambia completamente. Eso está muy guapo, Creo que lo ha liado y no guarda. Pues sí, un recuerdo muy preciado. Pack my life into pieces. Pack my life. Sí que guarda, sí. Tío, ya quería que quedasen juntos estos dos. Pero tío, no me dabas la opción. ¿Dónde estás, Darius? ¡Darius! Estoy muy triste y quizá un poco enfadado, porque yo he hablado con él antes y no me estaba dando la opción de darle la bufanda. De hecho, la única opción que me daba era dársela a ella. Yo solo podía comer macarrones. Se me da muy mal hacer de casamentero. De casamentero y perdonar a la gente. ¡Epa! Albert. Y el otro estaba por aquí, ¿no? Que tenía cosas en la cabeza. Loretta. Aquí. Darius. Sí, me odias, ya lo sé. Good evening. How do you I would not even... Toma, tonto. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. No, tú, no. Ya me encargaré yo de los otros.
Han dado un logro por cuidar de mis ciudadanos, Y creo que se me ha bugueado. Uy. Pitillera. Creo que se me ha bugueado y por eso no me sale el otro. Tendría que haber uno por aquí, ¿no? El TT este. Este. Benjamin. ¿Dónde estabas tú? Good evening, Benjamin. I'm afraid not. Afraid no. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Pues toma, a ver si esto te I can ayuda. try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Es verdad, Porcito, tienes razón. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? Not recently. Vale. ¿Podría hablarme de sus problemas? ¿Esto Perhaps hemos hablado ya? you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Oh. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. No tiene familia, acaba de decir my son. My son. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. ¿Y no tienes familia? You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. ¿Qué? She was sick, you see. ¿Le has intentado pegar un Long tiro a tu before the flu hijo? and all this shit. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. ¿Dónde está Albert? ¿Cómo que es tu padre? Another drunk arsehole littering the streets. Bro. Not me. Bro, discreción, por favor. How are you, ¿Qué boy? estás haciendo? I'm not your boy, all right? Now piss off. Have you heard any? Never heard of her. Ok. Ya tengo pistas de él. Tengo Goodbye. pistas. Sé que su padre le acaba de intentar matar. Siento que yo también le daría un tiro a mi hijo a ver si también ve el futuro y lo esquiva. Bizcocho. Bizcocho, si fueses a hacer eso, entonces ya sabrías el resultado. Entonces no lo harías, porque vienes del futuro. Bizcocho. ¿Sabes? Tiene que ser una paranoia que flipas, porque si vienes del futuro... Bueno, imagina que si intentas hacer cosas, pero ¿y si no? Es que si vienes del futuro y dices, yo que sé, me voy a comer unos macarrones, pero ya sabes si te van a sentar bien los macarrones o no. Me va a entrar un hambre de macarrones como siga hablando de macarrones. Pero estaría bien con el kebab, quizá. Bueno, creo que cometeríamos el mismo error. Buah. Me comería un kebab, pero sé que este kebab me va a sentar mal, pero sé que lo voy a hacer igualmente porque kebab. ¿Tienes macarrones para comer? Madre mía. ¿Ves, bizcocho? Vengo del futuro, entonces sé que Sunset tiene macarrones para comer. Entonces estoy diciendo macarrones para que Sunset quiera comer más los macarrones. No eres el único viajador del futurero. Frutero. Escondite, no. Oh, prelación. El Lady Ashbury. Tengo un nuevo diágolo. Lady Ashbury. Lady. ¿Y yo cómo tengo que sacar los trapos sucios de toda esta gente? Porque si ya he hablado con ellos y le he dado todas las opciones. Imagino que a raíz de hacer misiones personales del resto de Peña, podré sacar la información del resto de Peña, ¿no? Viajador. Viajero. ¿Eso qué es? Es que en el futuro no se utilizan esas palabras. Pero, Lady Ashbury. ¿Qué te estoy mirando a ti? Aquí está. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, Jonathan,
I cannot believe my eyes. Porque si ella ha comido sangre, Butchered by some savage no tiene los ojos scab. rojos como yo. ¿Compartimos esta comida? Creo que no es el momento para tirarle la caña. Soy responsable en parte. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. ¿Compartimos esta comida? ¿Ves? Ahora sería un buen momento. ¿Qué sabes de Ascalon? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law. Ah, vale, el tío este What enorme. more can you tell me about him? ¡Era gigante! He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Ah. ¿Qué es Ascalon? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. No puedo. No puedo, están aquí al lado. Porque soy el personaje principal. ¿Cómo voy a estar fuera? Joder, Lady Ashbury, de verdad. Have you Leo un embraced poquito this del woman, contexto. like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I did I not. vowed a very long time ago that I would never take another life unless they ask. ¡Que te la piden! ¿Cómo? ¿Que eso se puede hacer? La sangre es muy apetecible. Temptation surrounds us. Rich, vital. Personas suculentas. How can you resist? Over the years, any Macarrones. pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Ah, ¿la calidad de la sangre de los enfermos? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Oh. ¿Problemas con los símbolos religiosos? I've experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. ¿Por qué se tiene que comer un donut plus? Para quitarse el hambre. Que se refiere a hambre de sangre. The thirst for blood. No está asustada. Piensa que los vampiros no pueden Very little comer scares comida me, humana. my dear. To be el compelled cuerpo to la avoid rechaza. symbols of faith does not concern me. No sé que sea vino o salsa de tomate. O mermelada roja. Claro. Será voluntad divina. Is this a sign? O macarrones. The hand of God in action. Porque los macarrones, si os dais cuenta, parecen como venas. ¿Eh? I don't have the Tubitos. answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Pues seguro la menstruación es sangre. ¿No? Thank you, my lady. My lady. I hope to see you again soon. Qué guapas las botas. Una pluma. Pero no hay bolis aquí. ¡Dios! Me tengo que ir hasta ahí. Pues bueno, vamos allá. Manos a la obra. Este yo sé que tiene chanchullos. El Tipex. ¡Ah! Un momento.
Inventario. ¿Yo puedo curar lo de la cabeza? ¿A la peña? Anemia, cefalea. Creo que sí, ¿no? Sepsis, migraña. Neuralgia, creo que es neuralgia. En este juego no hay día porque va vampiros, bizcocho. Este juego es una realidad alternativa en la que Jonathan de Yoyo se pone la máscara de piedra y mata a Dio. Pues a ver, es de la época. Y creo que también viven en Gran Bretaña, ¿no? En Jojos. Mi sub del lunes no fue de Prime. Tenía puesto que me autorrenovase la sub de pago. Así que nada, a tope, sobrino. Es que no para y no para y no para. Falea es dolor de cabeza. Oh. Oh. Entonces sí que puedo, ¿no? ¡Sí! ¿Dónde está? Ahí está. ¡Oswaldo! Good evening. Evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with Coño, doctors. es que veo que te duele la cabeza. Que lo veo. I'm Que certain lo you veo. have your reasons. But let me assure you, I'm not Te he like leído en other Twitter. doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse you. Y si me los como a los dos. Entonces se mezclan en mí y están juntos para siempre. Como Varus. ¿Qué haces? ¡Pero por Dios! Y no para, y no para. Y no para. 90, vas a llegar a 100. Mi madre me ha hecho un bizum por mi cumple. Ah, como aparte del bizum. Pues normal que ese Doboru, pero si le estás dando a todos los que me siguen ya. A alguno le ha caído. Migraña es otro tipo de dolor de cabeza mucho más grave que la cefalea. Sé lo que es una migraña. Sé que es dolor de cabeza, pero que es más... Newton is conflicted about his feelings towards es algo que no te puedes quitar, que Would lo you tienes like to contigo talk toda tu about vida. it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the Y sé que son como beautiful thing we have is pinchazos en somehow el cerebro y también te puede llegar a darle los ojos, ¿no? Crónico His eso. love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Sí que siempre. Necesito otra pista Goodbye, más. Mr. This city is more peaceful without the bombs, but no less dangerous. Oli Kenstar, aprovecho para mandar un saludo a mis homies. Hola, Doboru. Mierda. ¡Mierda! Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. No tengo... no, pero... Entonces, ¿cómo...? Pero... Goodbye, Mr. ¿Y cómo saco la última pista de este hombre? De Oswaldo. No, venga, vámonos. No tengo tiempo que perder. Por cierto, Doboru, ¿tú has visto algo de la nueva serie de Pokémon? Creo que me dijiste que sí. Pero que ya no tiene la misma gracia. Es que no he visto a nadie que It haya seems visto the algo. Pre-Win Yo he are visto nada. redoubling their patrols in the district. I must be more careful. ¡Ah, la luz! Wow. ¡Wow! No. Se posa como una bailarina. Una grácil criatura del señor. Este también es una hada madrina, Mira qué pedazo de vara. Figurino. En el V-Racing puedes coger dingens, hacerlos tus esclavos y mandarlos a hacer quests. Eso lo he visto. Y también que te protejan la ciudad. La ciudad, el castillo. Algún día tendría que jugar al V-Racing. Pero cuando salga de Early Access. ¿Y el Core Keeper? ¿Qué le queda? Encuentras a todos y crea tus propios vampiros y categorízalos según su poder.
Eso, buah, sería plagiarme de Muzan, ¿eh? Solo que ahí son demonios, no vampiros. Die, vermin! A volar. Ese que ha sido un pim pam te mando la luna. No sobrevivir al sol paso. Tío, la playa es mucho mejor de noche. Y otro. Steady, boys, we've got one of them. Ayer. No le hago nada. Ah, y luego explota. Estás muy lejos. ¡Uy, va! Parece un juego de peleas, ¿eh? Me tiene ahí un shuriken. Me da miedo no ver dónde mierdas piso. Bueno, pues pisas con cuidado. See them fancy clothes? Aparte, ¿qué clase de criaturas puedes encontrar en el suelo de la playa por la noche? Un cangrejito. A ver, tienes que ir con cuidado con las piedras, eso sí. Pero si en vez de levantar las piernas mientras te mueves, las arrastras, ¿sabes lo que quiero decir? En el agua, pero no te metas en el agua, hombre. Aparte, ¿o acaso de día tú ves dónde estás pisando en el agua? Que el agua es cristalina y estás viéndolo. Lo ves. ¿Acaso? Keeper en agosto ponen español. En septiembre soporte para modding. En otoño bioma de cristal y en invierno update por determinar. Joder, yo pensaba que terminaban dentro de nada. O sea, no le quedaba nada. 3 mesecitos o algo así. ¡Sí! Que me haga un megalodón, me lo arranque. Que te va a coger a ti. Bueno. Megalodоnes en Mallorca. ¿Habéis visto que me combato? Madre mía. Nice moves. No he cagado. Buah, qué manco. Buah. A ver, el que está gritando por aquí. Yo no entiendo, o sea, tienen a alguien gritando y van a por mí. Cartucho de escopeta, pero ¿dónde está mi escopeta? Lo de invierno es la 0.7. Madre mía, pues le queda un Cristo. ¡Nuevos amigos! Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break 1 or 2 of your bones, just so you remember it. ¿Por qué tienes que ser así, eh? ¿Qué te crees? ¿Que no puedo recordarlo yo de base? Tienes que romperme los huesos. Busco así en Hampton, ¿ves? Me acuerdo de los nombres. Do you know where I can find Sean Hampton? Sean. I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Ahora eres súper majo, ¿eh? Cerzo. Te vienen a gritos que le llegues al nuevo domicilio del señor Cox.
Ya veremos. A ver, parece un matón. ¿Es usted un justiciero? Mira, es un justiciero. Como Batman. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? ¿Y eres un criminal con los dientes? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Tengo mierda, vale, mejor me lo como. Que hablando de cockroaches. Hoy no me he encontrado una cockroach. Pero había una pedazo de araña así. En la ducha. Tira así y roja, en plan. Te voy a matar. Como entres te mato. Porque siempre el rojo es malo, ¿eh? Claro, el rojo siempre es malo. So, tell me about your gang then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. The wet boot all boy. of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Chao. O no. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. ¿Cómo salvas a la gente con más pistolas? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. Creo que Edwina no era la mujer de Cox. ¿Mm? Sí, Edwina Cox. Goodbye, Mr. Digby. Y Osigurino Cox tenía un cuchillo especial. ¿Es usted? Sí. Tienes suerte de que no te esté escuchando, está ahí. Veo que está sorda del oído Good evening, derecho. miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke ¿Ves cómo está Hospital, sorda? you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. Oh. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? ¿Tienes sentimientos por Booth Digby? What the fuck? Booth Digby looks at you with love-struck eyes. ¿Ah, sí? Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. O sea, estos tienen una relación abierta. Cuando ahora esta tiene una relación de viuda. Es la buena noticia que puede recuperar su apellido de soltera. Creo que lo ha manipulado, no me escandalizo con tanta facilidad. Sé que tiene un corazón compasivo. ¡Esta! No me escandalizo con tanta facilidad. I'm not that easily shocked, Miss Cox. Miss Cox. You can speak freely about your lover. Yo no le puedo decir que tiene Poor que... bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. ¡Wow! ¡Wow! Sé que en el fondo tiene un corazón compasivo. Y como me pongo los cuernos, le pego un tiro. Vale, cuánta compasión. Hay mucha parte de pasión, pero de no lo veo yo, ¿eh? No lo veo. Estoy utilizando el apellido de su marido. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. Para nada. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Me parece guay que tenga lo de... A lo mejor la pista que me falta sacar de Oswaldo es de matar a su novio. Al otro. No recuerdo cómo se llama. Háblame de tu trabajo. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman.
I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. No. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Veo que le gusta ir al grano. No, yo le acabo de decir que no. Quiero, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esperar. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they Ah, want. vale, no había opción de entrar en el mundo del This is a time bajo of mundo. great opportunity for those ready to De los embrace their crímenes. destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. Ajá. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. ¿Alguien en concreto? You sound like you're thinking of ¿Dónde arreglan las somebody in gafas, Alex? particular. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is Si a yo estoy new saqueando todos los cadáveres que Whatever. provoco. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Bueno, pues a lo mejor lo hago porque me ha salido la misión. Ah, bueno. Busco a Sean. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Vale. Los useless. Goodbye, Miss. Vale. ¿Hay algún Kenstar por aquí? Pleasure, sir. Uy, casi me como la rata. Tyson Delaney. Este parece bastante useless. ¿Qué hace ahí, Agustín? Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few Ah, nights. este es el Don't take del it bar. personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Claro. El joven debe de haber tenido algún sueño. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. ¿Era un idealista? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Oh. Dentro de una semana no me dicen nada, pero tanto tardan en decirte cómo se te han roto las gafas. ¿Cómo derrotas Do you really think the a las world gafas? is that ¿Siguen siendo bad? gafas? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Ok. Háblame de tu juventud I anarquista. want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. ¿Cree que puede darse una revolución sin sangre? Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. ¿Te puedes poner este botón? Bueno, no, porque no lo tienes, ¿no? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. Me gustaría poder decirle, oye, I'll deja el raise my glass to alcoholismo that splendid idea. con mis poderes de vampiro. Y ver cómo el modelo va cambiando y va siendo una persona más formal. Menos que deje de bailar
Para de bailar. ¿A qué te dedicas, aparte de beber? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. Ok. I drink in the morning and at Salta a la noon. vista. I drink at night, and then I drink some more. ¿Por qué tanto? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Toma. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Wow. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts about him. Ok. Goodbye, Mr. Delaney. Tiene agotamiento, pero creo que no lo puedo curar. El agotamiento. ¿Eres tú, Tom Watts? Desde luego tienes pinta de Tom Watts. Con esa pajarita. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The Vaya, ¿y no te bloodsuckers parece que exist, este hombre que tienes aquí and delante they're es close. vampiro Mr. con los ojos así? Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Venga, cuéntame. Sobre la guardia de Priwan. Have you heard of the Guard of Priwan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. ¿Cazas solo tú? So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. ¿Y le tienta unirse la guardia? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Milicia sanitaria. Pero tu trabajo, ¿has matado a muchos? How exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Hay un toque de queda. ¿Cómo se reconoce un vampiro? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? No sé. It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Toma ya, pedazo de misión de MMO. What can you tell me about? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Una nueva pista. Ok. Y supongo que sería lo de Sean. Me dirá, Tom Watts. ¿Eres tú Tom Watts? No. ¿Eres tú Tom Watts? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Tom Watts. Ah, Tom. Ya he hablado. Yo conocía a Tom Watts.
Sos. Hola. Good evening, Tom. Good evening, sir. Espera, hay un pilar, un How are you momento. tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Busco a Son. Un momento. ¿Tenemos algo nuevo? No. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? ¿Volvió con su rebaño? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. Oh. Ah. Este era Sean. Ah. Ahora dejar mirar las diarias de Honkai y a la espera del nuevo parche final de mes. The important thing Las is I find diarias son como en el Genshin. Why not try his night asylum? Que siempre He son las takes mismas. care of those who need a meal Y or van a rotando. roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Ok, no me ha quedado claro, pero menos mal que tengo un mapa. ¿Cómo mantiene este sitio? How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem jugada al Genshin, particularly qué fuerte. safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. ¿Puedo hacer algo? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Esto es lo Peace que quería. partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come Qué back. guapo, ya tengo dos Doctors aren't misiones de estas. immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. ¡Qué bien! Parece que es como un You're representante. something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. ¿Y puntos de vista? I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Y sobre esta parte de la ciudad, ¿qué me What puedes can you contar? tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Vale, pues ya está. Goodbye, Miss. Y si no voy mal, esta no odiaba a los Big Willy. And I'm going clearly. Tengo que ir aquí. Tengo que hacer. ¿Puedo dar toda esta vuelta? Coge algunos carteles del montón. ¿Qué montón? Aquí. Ups. Preséntate ante los sepultureros. Ups. ¡Yo! Vale, pues esa voy a tardar un poco en hacerla. ¿Y este? Aquí. Perfecto. 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 Vale, pues lo que voy a hacer es... Como primero paso por esta. Vamos a hacer esta primero. Tengo que ir hacia ahí. ¿Podría utilizar la celeridad para...? Imagino que sí, ¿no? Para pasar de aquí a ahí. Como suena que ya lo hice. Sí. ¡Zup! I become one with the shadows. ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡No, por ese!
Este. ¿Nivel 22? Me mata de hostia. Aléjate. Te voy a comer. Mira que este es como un boss, pero mini. Lo llamaré mini boss. ¡Mata! Me ha matado. Bueno, pues como me looté. Por ahora que hay muy pocas cosas capaces. No he podido leer. Yo mini muerto. Pero no soy mini, soy normal. Tío, no me parece justo. ¿Por qué me pega tan fuerte si solo me saca 8 letras? ¡Sí, ya te ayudo! Y... ¡Otro sujeto! ¡Dale! ¡Dispara! ¡2 hits! Buah. Buah. Ah, ya está, ya tengo ahora, ¿Me dispara a mí, pu? No. Como me mates tú, me enfado. Perfecto. Tontísimo. ¿Veis cómo tenía ahora? GG. First try, baby. Vale. Que lástima que no haya daño de caída. Porque tiene tanto level. Ahora también tengo 1195 de experiencia. Es que seguro que al final de este acto me voy a encontrar un super boss y me va a partir la cabeza. La puerta está aquí. I cannot enter. Está cerrada. Vale, a ver, aquí hay un escondite. Imagino que puedo entrar y ver los resultados de las drogas. $600, 600, 300. Porque hay 2 unos. También hay 2 2. Vale. ¿La garra cuánto es? 2000. Madre mía. 2000. No. A mimir. Aquí todo guay, ¿no? 33. Pero tío, ¿por qué está cayendo? ¿Por qué?
Porque están enfermitos. Entonces aquí ha subido, ¿no? 61. Vale, bien, estamos graves. ¿Y qué hago, tío? Porque claro, o sea, este está enfermo. O sea, tengo que esperar a que se vayan enfermando y luego los tengo que ir curando. Pero aquí me piden un montón de cosas. Mejor tendría que comprar, ¿no? O a lo mejor es inevitable que vaya cayendo y simplemente puedo luchar un poquito contra ello. Pero sí o sí va a terminar cayendo. ¿Y cómo accedo yo aquí? Porque si esto está cerrado. Ah, que esto es como Dark Souls más o menos. Reponer. Ni siquiera soy de level. I'll put an end to you! ¡Uy, va! Ah, por culo. No está por aquí la llave de esa puerta. Aluminio en polvo y balas. Ah, al igual por aquí. No, yo vengo de aquí. No hay un problema esto. ¿No puedo ir por aquí? Eso es. No es mi problema. No, no es mi problema. No. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail too. Se cierra para que no venga el otro. Die, monster. No. Vale, resiste el cuerpo a cuerpo y el a distancia medio, así que no me queda otra más que pegarle con... Pelota. Se nota el barril de al lado. 531, vaya hostia. Ah, normal que tenga tanto culo, pues. Esto no es un poco heavy. ¿Qué estáis pasando? Es que matas a uno y sale el otro. Bailemos. Me va a matar, me va a matar. Es muy incómodo de luchar. Cuando los NPCs son así de agresivos, ¿no dejas de spawnearlos? ¿Qué hago? No, a ver, tengo parry, pero no puedo hacer parry al fuego. ¿Qué pasa?
Creo que lo tengo controlado, Pues esa es la idea, que no dejan de tirarte gente para que tengas sangre para poder reventarlo. Ya yo. Ya está hecho. Este y ahora este. Parezco un mago. My god. Me he equivocado. ¿Quieres hacer este? Imagináis que me muero ahora. Voy a dejar seca la ciudad. ¡Seca! ¿Qué se muere ya, no? Parabellum corriente. No. Ahora te mueres. Bueno, espero que cada uno de estos tuviese opio. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Oh. ¿No tenían loot? No tenían loot. A ver, tengo una pistola nueva, pero es que no uso pistola. O voy a armas a dos manos. A lo mejor eso es un grave error mío. ¿Por aquí? ¿Puerta? No. Baúl. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Tengo que ir aquí. Supongo que tengo que dar la vuelta, ¿no? Para poder abrir. Hola. ¡Yay! Y hacéis muy mal vuestro trabajo. Nivel 7 contra nivel 16. ¡Luego! ¡A volar! El barril también se debe volar. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. ¿Ah, sí? Best run along home, sir. Sí. Ahora me voy. Corta la animación del garrazo. ¿Qué es lo que me tiran? ¡Ajo! No creo, ¿no? All of you bloody leeches need killing. Porque no he visto que tenga una versión por el ajo tan grande el prota. Pero desde luego es lo que parece. Pesticida de vampiros.
Ah. Over there! There's one of them. Nota de la guardia de Priwen. 27 de octubre, puesto de mando de guardia de Priwen. Para patrullas de los muelles. Cazador vampiro, farsante, evitar. Nuestros vigilantes han detectado la presencia de un individuo que se hace llamar Ichabod Throgmorton, cerca de los muelles del East End. Es probable que lo veáis patrullando la zona de noche. Afirma ser un exterminador de vampiros experto. Es un farsante. Ni siquiera es un auténtico estafador. ¿Cómo? No cobra por lo que hace, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Si se os acerca con intención de colaborar en la caza, negaos y dejadlo marchar. En una lucha contra un chupasangre solo sería un cebo. Demasiado humilde. Le falta mala baba. ¿Cómo has llegado aquí? It's hard enough to cover the docks by myself. ¿Me voy a hacer su misión? ¿Qué he hecho? Tío. No dejo de liarla. O sea, cojo los carteles. Mi intención es ponerlos en los dostos para hacerle la propaganda. ¿Qué es lo que hago? Tirarlos al horno. Y todo sin querer. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any... ¡Han destrozado sus carteles! Usted es un farsante. Lo primero le voy a decir esto. Vamos a destrozarlo poco a poco. Primero, que han destruido sus carteles. Y luego le voy a decir... I'm afraid your posters were que la gente piensa que es un It cost farsante. me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Usted es un farsante. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Tiene valor. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. Diga usted que sí. Error de pista. Venga, hombre. Vaya esto de la mierda. I'm looking... Ay, coño. Hombre, sí. Goodbye. Goodbye. Ups. Es por aquí, ¿verdad? No. ¿Sabéis? Últimamente también he estado pensando jugar al Dark Souls 1. El original. Porque hace mucho que me lo pasé y recuerdo que me lo disfruté un montón. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. Habló la señora del sombrero. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Su sombrero, Giselle. ¿Está involucrada en el movimiento sindical? You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. ¿Perdió su trabajo por sus You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Claro. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back,
I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Misión, ajá. El que roba a un ladrón, 1000 años de perdón. Así que nadie me verá pasar. I'll leave you for y now. podré comer a todo el mundo. Goodbye, Miss Paxton. Y robarles los macarrones. It's locked, all right. It's locked, all right. En algún momento conseguiré ganzúas para todo esto. Good ¿Qué está evening. haciendo? I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Lottie Paxton? I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Su Why do refugio you want to see nocturno. him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Bye bye. Goodbye, Miss Paxton. A ver. ¿Dónde está usted? ¿Qué? La plegaria escrita a mano. Señor, esta es mi plegaria por mi querida madre, Gertrude Paxton. Ah, pues debe ser con la que acaba de hablar, ¿no? Y ahora espera a sus hijas en el cielo. Hasta que ese día llegue, te doy las gracias por ayudarme a empezar el día y sobrevivir en la más honesta modestia y pobreza. Por favor, protege al bueno del señor Hampton, que nos deja pasar la noche en su refugio. Pido humildemente tu perdón por el rencor que le guardo a mi hermana, Giselle, tras la muerte de nuestra madre. Que Dios la bendiga. Gracias, Señor, por escuchar mis plegarias. Amén. Con qué rencor, Glad to see you. ¿Sí? Sobre la muerte de su madre. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Plain and simple. Hola. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. Sí. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Joder, hostia. Dice, ¿por qué no perdona a Giselle? Pero no acaba de decir que ya ha perdonado a Giselle. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Joder. Pues entonces, si te apena que tu hermana no la conozcas, que no conozcas a tu hermana, pero luego no la quieres perdonar porque es muy tarde, ¿eres tú el problema? Goodbye, Adiós. Miss. This Seymour worries me. Te he pillado con las manos en la masa. Está mirando el tiempo. El reloj. Eso es una referencia a Dio, es decir, es un vampiro malo. Perdóname, Dios, por lo que voy a confesarte. A veces desearía no haber evitado que Dyson Delany se ahogase cuando cayó del canal. Ya está, ya lo he dicho. Por favor, Señor, perdóname, soy un humilde pecador. Humilde pecador. Pecador sí, pero humilde. Es posible que Dyson sea el caso más frustrante al que me he enfrentado desde que abrí mi refugio nocturno del East End. Durante años he intentado entender por qué me irrita tanto este hombre y creo que he descubierto el motivo. Dyson ha dejado de luchar
para siempre. He conocido muchos beodos en mi vida, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. He sido testigo de la lucha con sus demonios, su pasado, su culpa y sus fracasos. En ocasiones incluso pueden darle un nombre al mal que albergan en su interior. Otras no son capaces de identificar el auténtico motivo de su desesperación. Pero en la mayoría de casos, para estos hombres y mujeres, beber era un modo de seguir luchando. Está claro que se trata de una forma inútil y destructiva, pero al menos esta autodestrucción significa que algo los hace sufrir y que siguen combatiendo el dolor que sienten en su interior. Incluso los más alcohólicos como William Bishop siguen luchando contra su adicción y pidiendo ser salvados, rogando la luz de Cristo. Y mientras deseen ver la luz, habrá esperanza. Pero a Dyson Delany ya no le queda esperanza. No bebe para aliviar su dolor. ¡No! Ahora estoy convencido de que bebe conscientemente solo por el sádico regocijo de ahogar toda esperanza. No sé qué es mayor pecado, desechar deliberadamente la esperanza de tu corazón o disfrutar afablemente de la autodestrucción. Joder. Why the long face? ¡Madre mía! ¿Está usted mal? ¿Es eso todo lo que le preocupa? Ambos hemos cambiado mucho. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. What? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst Está the como plague and aid Vampyr, those that need it. el juego de rol. Hay vampiros que adoran a Cristo, pero no es contradicente. ¿No está mal esto? Teniendo en cuenta que los vampiros sienten aberración a las cruces cuando son portadas por hombres de fe. Y ahora él es un hombre de fe que porta una cruz. ¿No debería autodestruirse? ¿No tiene que hacer Alt F4, control Alt suprimir, terminar el proceso? Porque, ¿qué pasa? ¿No le afecta a su propia cruz? ¿O esto es el combo perfecto porque era inmune? Los símbolos sagrados lo repelen. Ah, mira, se está aquí. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. ¿Cómo? Los vampiros creen en el cristianismo, pero tienen otra visión. A ver, ya. Pero, o sea, obvio que creen en el cristianismo, ¿no? Teniendo en cuenta que les causa temor. Es como decir, no, el agua no existe. Respirar no existe, porque claro, como yo pero me meto en el agua y me ahogo. Entonces pueden usar sus símbolos, pero de otra forma. A ver, claro, siempre que... A ver. Vale, entonces tú me estás diciendo que ahora la fe ha cambiado. Y por eso no le afecta. Es otro tipo de fe. Joder, qué quisquillosos, ¿no? But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh. Flesh. No blood. ¿Por qué has vuelto aquí? Why return here? This is my home. These people are my Pero no entiendo flock. quién ha transformado a esta persona. Porque se estuvo pegando contra un Skull, pero los Skulls no pueden hacer vampiros, ¿no? Un Skull ayudando a la gente, pero no es Wonders never cease. Skull managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? ¿Recuerda a William Bishop? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his.
Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? ¿Cómo? Dice que es inocente. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Entonces sí que la ha matado. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Tengo curiosidad, la verdad. Es que no sé... ¿Y si de verdad es bueno y no está matando él? Aunque tiene toda la pinta de malo, ¿no? Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Toma. Pero no es Dios el único que te puede juzgar. Lo segundo es sexo, lo primero es Dios. O algo así, decía Rosalía. Un momento. Tengo... Recupera la botella de ginebra del hijo de Tom Watts. Que esto estaba aquí al lado. ¿Veis? A 100 metros. ¿Hay algo? Aquí arriba. Tú siempre spaneas, ¿eh? Que turras. Que no, que tú eres muy fuerte. ¡Madre mía! Matar enemigos da experiencia, ¿no? Muestra de sangre concentrada líquida. Toma ya. Supongo que está aquí lo de la ginebra, ¿no? A ver. Puedo subir ahí arriba. ¡Opa! ¿Por aquí? ¿What? ¿Pero me dice que está aquí? No había una forma de subir aquí arriba. Ah, leñe. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Dice que información dar a Tom Watts. Entrega las botellas de ginebra o mienta a Tom y quédate la ginebra. No voy a hacer eso, tío. Joven arrestado por intento de asesinato. Anoche un muchacho llamado Tom Watts fue arrestado por la policía por intento de asesinato en el conocido restaurante La Campana de Plata de Percival Street. El sospechoso fue visto delante del restaurante apuntando con una pistola a los clientes durante un minuto, pero sin disparar. Los testigos denunciaron de inmediato su comportamiento. Watts fue arrestado sin oponer resistencia, pero se negó a dar explicaciones por sus acciones. No estuvo dispuesto a decir su nombre. El arma estaba cargada, confirmó el agente que respondió a nuestras preguntas. Es probable que Watts
sufra la condena de los tribunales de su majestad debido a su falta. El joven ingresará en prisión durante al menos unos años. ¿A prisión? ¿No tendrían que llevarlo a un psicólogo? ¿Psiquiátrico? Porque meterlo en la cárcel, ¿de qué va a servir? Porque si tiene algún problema, lo único que va a hacer va a ser empeorar su condición. Vamos a hacer esto. ¿Qué dice ahí? Hacia aquí. ¿Y cómo voy yo hacia aquí? Por aquí. Yes. Para acá que necesito pelota. Matar a los randoms no te da experiencia. Ah, sí. Me da 5. Pues me callo. Yo pensaba que no erais colegas vosotros. Watch out. Está muerto ya. Imagina que esto me dará más experiencia. 10. Me dan 5 por cadáver. Madre mía, me forro. Easy does it, boys. Easy does it. Ay, yo sé que entrar por ahí. Tenemos que hacer esto, ¿verdad? ¡Hugo! Se lo he reventado. Oh my god! ¡Oh my god! ¡Lo ha matado! Mira, Alex, esto es lo que hace el perro. El perro lo que hace es dejarlo directamente inconsciente de estos. Tampoco hace mucho daño. ¿Qué está pasando ahí arriba? None of my business. Bye bye. ¿Y where el qué? That doesn't work. ¿Cómo que funciona? Hecho... Funcionar funciona. Pues es que no como queremos. So that's it. These wheels control the water level. Ah. El templo del agua otra vez. That doesn't work. Vale, por Dios. O sea, imagina que uno lo sube y otro lo baja, ¿no? ¿Por qué tanto marcador?
¿He sido yo? Seguro, sí. That gate should shut properly now. Ahora la puerta debería cerrarse bien. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? That doesn't work. No te entiendo. ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Y ahora tú. Madre mía, parece que he trabajado en las alcantarillas toda mi vida. Madre mía. Así me gusta, que lo apuren bien. Es que es una mierda cuando dejan el cadáver ahí entero. Apurad, coño. Esto es como la gente que se come las alitas de pollo y dejan ahí la carnecita. O sea, dejan un poquito de carne en el hueso. Es como, a ver. ¿Has convertido la carne? Mucha gente lo hace. ¡No! Soy un monstruo. Yay. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the ¿A quién se sewers le of dices their esto, filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. To respect the laws ¿Pero of por qué Ascalon. tenemos que pegarnos? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Fergal, Fergal. Power you cannot comprehend. Me han dicho que no tengo que pegarme contra él. Pero aquí estoy. Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. ¿Qué? ¡Voy a volar! Hostia. Toma para arriba. And thine shall be a fair skull. Uy, 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 ya está bien. Pues nada, cuando me tiran. ¡No lo puedo creer! La idea era que yo le iba a hacer el par. Pero no le... ¿Cómo que vaya noob? Eso es lo que te parezco, un noob. Te parezco un noob. Vale, pues ya verás cómo le voy a hacer un perfecto. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ya está, ya le he hecho el perfecto. ¿Qué te parece? El perfecto. No, dice.
vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! No he hecho daño eso, Vale, vale, perfecto. Pero casi la mitad de la vida. Es casi perfecto. Es casi perfecto. How are you gonna comfort? Al final me va a matar igual. Que le quiero hacer el parry y no puedo. ¿Por qué le hago doble? Ah, claro. O sea, los números de la vida en blanco. ¡Ay! ¿Qué ha parecido esto? Un montón de parries. Spill my blood to the pissing wells. Down, stay down. ¿Dónde estás? Ahí estás. You found your death in me. Un poquito vanitas esta. No, Fergal, estás muerto. Sí, no, al final no es un perfect, es un quasi perfect. ¿Lo tenía que matar? Toma. No logro, así que sí. Aquí brillaba algo. Aquí brilla algo. Ah, menos mal. At least one skull escaped Fergal's wrath. Pero eso es malo, ¿no? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Un vampiro puede sangrar hasta la muerte. Tiene control absoluto sobre su sangre. Más o menos. Yo lo tengo, hay que hacer así. Curarme. ¿Cuál es la diferencia entre ser un Skull y un vampiro pepino? Con su propio fuego y todo. Safe we are, still. Drink now. Una sociedad de Skulls. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Envía sin son Sean. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. ¿Por qué bend the knee? ¿Qué era esa criatura que la atacó? Why was that creature after you? No dice why, Fergal no what. is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Hombre, es que tú... Es que los Skull... A ver... What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skull. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. ¿Y qué es el club de Ascalon? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire.
They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. ¿Usted quién dijo? Sean dijo que debía encontrar. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Es de fiar. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. What? But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. A ver, si me van a elegir entre mantener a los Skulls vivos o no. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. A ver, es que son de fiar los Skulls. We're at your mercy. Will you end us? Parece que quieren que los maten, ¿no? Your place is not here. We're at your mercy. Will you end us? Will you end Your us? smell is enticing. So ¿Qué le pasa a mí? sweet of blood. Se me ha bugueado un poco la gabardina. La tengo metida en la rodilla. A ver. ¿Dónde está esta? Aquí. What happened? Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many Así que sí questions que era la I vieja need to esta, la ask. que era If you would. precotilla. I love questions. As for the answers, you may not like them. ¿Cómo te encuentras? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. ¿Le duele? Vaya pregunta. Does the pain ever stop? Ah, vale. It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. What? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Como que su cuerpo está rechazando la conversión, ¿no? ¿Por qué fingió su muerte? Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. ¿Por qué huyó con Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. ¿Qué? But the coward still won't kill. What? Disfruta del dolor y la You tristeza. take pleasure in causing so much pain and sorrow. Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. ¿Por qué ha venido? Why did you come here? And why not?
This is where I live now. Leave me be. Iba a obedecer a la vieja Bridget, no creo. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Ah, sí. Ah, bueno. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? No soy ningún Skull. No soy como usted. Somos muertos vivientes. A ver, sí que somos iguales, a lo que John... O sea, el protagonista ha cogido mejor la transformación, ¿no? Como que es más... Sí, más apto. O sea, no es ningún Skull. We are similar, but not the same. Vale, bien. Eso es lo que quería decirle. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it. Ah, sí. Brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Como que las sombras. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Para ti todo el mundo es horrible, así que... And cruel. So cruel. ¡No me mienta! You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? A lo mejor esos son sus poderes. It spoke only to me, and now it is silent. But it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. ¿Sí? ¿Te dejo descansar? Vuelve al refugio de Sean y plántale cara. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Ajá, ¿por qué viven aquí? Why do you live here? Amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. ¿De qué? What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen. The Ascalon Club.
We are the sewer skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. A ver, ahora que se han montado todo esto, porque se iban a ir. ¿Quién eres tú, eh? Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. ¿Qué le ha ocurrido? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Vale. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. A ver, parecen majos, así que venga, va. ¿Cuánto tiempo llevan escondidos aquí? For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. Me gusta la descripción. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Mira, esto me viene perfecto. Muchas gracias. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Vale, pues sí, no tengo ningún problema con esta sociedad de skulls. Solo mataré a los que vea afuera. Pasarán por la porra. Flecha. ¿Más flechas? No veo más flechas, así que espero que... ¿De por aquí? Imagino... A ver, tiene la pinta. ¿Es una arma nueva? Maza corriente. Sí, es una arma nueva. Muestra de sangre revitalizante. Ok. Sé que el agotamiento es lo que más encuentro. O sea, la gente suele enfermar más de agotamiento. Así que a tope. Los sepsis, anemias, más agotamiento. Vale, y... ¿La people? O sea... ¿Cómo salgo de aquí yo? ¿Ha hecho lo de la flecha? Pero solo he visto una flecha. ¿Estás diciendo que no he seguido bien las indicaciones de la flecha? Flecha por aquí. Esta flecha dice que vaya hacia aquí. Pero ya no hay más flechas. ¿Sé que sea por abajo? ¿La barca? No. ¿Veis? La flecha indica este camino, pero ahora ya no hay más flechas. Me estoy quedando crazy. ¿Por aquí? It's locked.
Just follow the arrows. Follow the arrows. Can start the arrows, please. Ah, oh. 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 Las flechas. Cuando busques a un ciudadano, no olvides activar tus sentidos de vampiro. Stalker. It's locked, all right. The fuck. ¿Dónde sale tanto cadáver? Vale, creo que voy a perdonar a Sean porque no lo he visto comer a nadie. Ah, es verdad que decía que se come la carne, no la sangre. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Sabe ocultar muy bien sus jugadas, hay que tener valor. Protege a mortales y Skulls. You make Deje no de temblar, por distinction favor. between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. ¿No te das cuenta de los riesgos? What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? Wow. Usted es un Skull. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Y de la epidemia. You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Es que si de verdad existe un Dios y está permitiendo que este hombre lleve su palabra, entonces a Dios le parece bien sus actos, ¿no? Porque si existiese Dios de verdad, pues podría hacerle tú basta. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. ¿Conocido los Dawson? ¿Quiénes son los The Dawson? Dawsons? The wealthiest family in London? Ah, estos. Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. ¿Nadie se ha dado cuenta de So que you está have pasando the aquí? run of the place and no one's taken notice. As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet necesita atención Harriet, especial. Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. ¿Quién es Old Bridget? Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet está llena de odio. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line.
Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Me gustaría confiar en usted. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Envidio la paz que ha encontrado. Me fío de usted. Vista requerida. ¿Qué me falta? Vale, perdona. La verdad es que parece que se va a controlar. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Aparte, seguramente si lo mato es como con la del principio, la primera. Creo que si me lo cargo, el estado de esta zona se va a la pu. Error de pista, es que no tenía la pista. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. ¿Qué lleva en las manos? Nada, como mucho en el pecho. Ah. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Sí, vamos. Nuestra mother. Debemos ir de aquí ya. Y le damos a Tom lo suyo antes de irnos. Por aquí, ¿no? Sí. This one's mine. Pues vete a cogerlo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. No, creo que más o menos. Nice try, Penguin. Mira el tren. It's a leech. Kill it. Ahí. You leeches need killing. Desde aquí que puedo hacer el salto, ¿no? ¿Ah? ¿No puedo acceder aquí? Oh. ¿Dónde estoy? Die, beast! See it? Vaya, estoy siguiendo la misión principal. This one's a top. Qué leada. "29 Pretty Orchard Street. This is it.
What's in there for me? There's been a fight here. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Pensaba que esta sería la casa de la madre. Where does this blood trail lead? Stop! Right Right there. Yo tengo sangre. No. No. Madre mía, fuego, el fuego. El fuego. Worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Sneaky, sneaky. Aquí. I don't understand. ¡No! Yo solo quería observar con vosotros. Ups, 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 ups. ¿Y no podemos hacer algo para que dejen de pegarme? ¿Así? ¿No me puedo camuflar con el resto de humanos? El sentido de aracnidad de esta gente me molesta un poco, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué tenemos un póster dentro de la casa? Un póster publicitario, ¿eh? Propaganda, vaya. Last warning, sir. And you kill it. Oh. Fuck indeed, fuck. Ya está. El fuego está rotísimo. Easy does it, boys. Don't you deal with this vermin. You're embarrassing. Ya empezamos con el juego otra vez. Me matan, me matan, me matan. My God. My God, el fuego. ¿Qué por aquí? Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Basta ya de juegos. Ah, y hace daño en área. Vale, es la hostia. Me da igual tu luz. Oiga, vaya bonk. No. Mi vida, mi vida. Da igual, el power of the Lord. Este paisnante. ¿Paisnate? La casa... Mañana... Ah, vale, 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 vale. Pensaba que paisnate era una comida. Hombre, ya, toma para arriba. ¿Este bizcocho? ¿Has visto el parry que le he hecho? Te lo digo. A Kayak no, porque dice que soy malo.
Me gustaría verle a él. El Parris en este juego. ¿Es mi madre? Su muerte, la flor, registrar los bolsillos, el estado del cuerpo. La flor. Cada sueñito, mi This is coñito. the very flower my mother tossed on Mary's coffin. ¿Ah? Someone is targeting my family. Oh no. Y solo te queda tu madre, así que. Flor de Mary. Mary. Una flor marchita y sucia. Probablemente sea la misma que había sobre el ataúd de Mary cuando la enterraron. Son las 6, es que las 6 no son horas de hacer los deberes. The marks on this woman's Es la hora de neck disfrutar de are made Kenstar. by the fangs of a vampire. Eso es, no te vayas a dormir. Her shoes Disfruta de and Kenstar. clothes are quite worn out. Échate unos loles. Que yo ayer me eché 18 loles Only a golden y perdí watch 12. in her pockets. 12 loles. Rankeds, Coge el reloj. Reloj bonito. ¿Dice algo más el reloj? Dorado encontrado en el bolsillo de una mujer asesinada por un vampiro no identificado. No es verdad, porque te vas. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a ver? ¿Con qué ojo, Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. No bajé a plata, bajé... O sea, la semana pasada me faltaba un punto para entrar en promoción para platino. Y hoy estoy en oro 3, 0 puntos. ¿Qué os parece? Estaba pensando, digo, ¿y si hago stream de mi Road to Platinum? Porque total, tampoco sé si os va a gustar verme jugar al LoL. Mejor cuando termine el Darkest Dungeon. Te vas a enseñar cómo juegas al LoL, lo veré. Lo único que vas a decirme es... ¡Ah, qué malo! ¡Malo! Tonto corazón. What was that? Hay que ver de jugar al LoL y hacer apuestas de si ganas o no. A ver, sí, la verdad es que sí I podréis won't conseguir let you mucho. escape. Maybe, me lo pienso. Eso, quizá cuando me termine el Darkest Dungeon. You're very fast, but I'll catch you. Así. Ahí está el truco. Nunca terminaré el Darkest Dungeon. Si un ranked no puedo decirte si eres bueno o no. A ver, claramente no soy bueno. Porque los buenos empiezan a estar en diamante... Diamante maestro. Yo quiero llegar al menos a platino. Sinceramente creo que yo tengo potencial para platino. Y a lo mejor, si me esfuerzo, quizá diamante. Quizá, Les tengo que decir que soy de una mentalidad frágil. Y enseguida que veo que me está yendo mal la partida, hago... Y me rindo. Creo que si mantuviese mi mentalidad siempre en el punto más alto, pero esto es como en toda la vida, entonces ahí ganaría muchas más de las que pierdo por eso. Por rendirme. Era maestro, pero me operé la nariz. ¿Dónde eras maestro? ¿En el LOL? El foder. El que yo digo que es el que me ha transformado. What have you done? Ya, sí. Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar. Todo eso, Vicar. madre mía. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Momento es la hermana, ¿no? Sí. Is it really you?
Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? Tiene ojos rojos infernales como yo. The son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Johnny boy. Of course. You can speak. Estaba pensando, digo, estaría guapo que la hermana My reviviese. prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My No tiene ojos child, rojos infernales. carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. ¿Verdad? All we kiss, and all we kill. No, yo no beso. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Pero no es verdad, nosotros en ningún momento le hemos dado nuestra sangre y para transformarlos hay que dar nuestra A sangre. miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? Sí, soy doctor. Díselo. No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. La madre en plan. We are not ¿Qué está alone, pasando? Mary. With time, we can Parece un learn to cuyo. live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to Es make divertido, them obey Venga, or vamos a forget ser super puppets colegas. for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good.
No, tío, no, no. ¡No! ¿Qué has dicho? Tanto tiene que ver los ojos rojos, la verdad es que no sé. Que veo que paras repitiendo a cada rato. Es que no sé por qué tengo los ojos rojos ahora, bizcocho. Creo que es como el Fable, que es un juego antiguo. Antiguo, es de la Xbox. O sea, no es tan viejo, pero como yo soy viejo, o sea, es viejo. Pero no quiero decir que es viejo. En el que si hacías cosas malas te salían cuernos. Y te volvías como un demonio en el Fable. Pero si hacías cosas buenas, te volvías calvo y te salía una aureola. Entonces creo que tiene algo que ver. Si consumes muchos humanos, te vas transformando más en el monstruo. Y por eso tengo los ojos rojos ahora, porque antes no tenía los ojos rojos. ¿Has visto el juego que se llama Shattered Pixel Dungeon? Un momento. Shattered Pixel. Pixel. Ah, sí, luego los corrigido. Van a sacar otro juego de Fable. Ha vuelto, o sea. Nunca he jugado ninguno, ningún Fable. Como yo era de Nintendo. O soy de Nintendo. Y eso era de Xbox. Pues nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. ¿Qué es esto? Pixel. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Me recuerda mucho al Tibia. Con peores gráficos, Yo el que he visto es Dave the Diver. Que llevas a un buzo y busca cosas y tiene un arpón. Y es bastante roguelite, bastante guay. No sé si lo habrás visto, bizcocho. Alex, que creo que sí. Me acabo de meter en un stream que me he comido 6 anuncios de primeras. Tío, pero eso es solo normal. ¡Cuidado! La verdad que me iba a pegar. Y sí me tengo que morir. ¿What? No. Hermana, por favor. ¿No podemos hablarlo? Hablar. ¡Huevo! Come to me, Jonathan. ¡Wow! Me ha costado mucho. Pensaba que era un efecto de lo mío. Me va a matar. Me mata. Es que, joder, coño, hostia. Joder. Madre mía. Es ese juego. He estado jugando a ese juego en mi móvil y me pegó. El Pixel Shattered Dungeon. Ese te dije que lo juegue antes. Ah, el Dave the Diver. Ah. ¿Y qué tal? Porque tiene una pinta. ¿Te gustó? No tengo que ir hacia ahí. Vale, esta vez le voy a hacer un perfecto. Lo hacen perfecto, porque se buenísimo. El que tengo que poner en la lista de deseados es ese que eres un pescador. Fuck. Creo que el truco está en el parry porque... ¿Veis que es bastante previsible la hostia? ¿Cómo? Te dije eso del juego de Dave. No me suena. Yo no digo juegos de mierda, bizcocho. No soy así. No pongas palabras en mí que no son. What have you done? Basta. Basta. Hermana, basta. Así me gusta, basta. You've killed me, brother. Pues sin querer. Rencorosa. No es lo mismo porque tú ahora lo estás haciendo queriendo. Kiss me again, sweet brother. Si lo dices así es muy enfermizo. Me miraste raro a la cámara, vengo con todo mi amor buscándote juegos y venderlos de esa manera. Bizcocho, ese que no era el que no está. Es que la gente no puede cambiar. No todo el mundo merece la redención, bizcocho.
El Bleak Sword DX, ese estaba bastante guapo. Es ese que está en blanco y negro, ¿no? Y es roguelite. Rollo Dark Souls. En plan dificultad. Se lo vi. Me gustó. ¡Hombre, ya! ¿Me obligas a ser malo? You left me to rot in this grave. What have you done? ¿Qué te irás a hacer? Abomination. Cuidado con eso. Kiss me again, sweet Wow. Ahora explota, no me hace daño porque estoy en mis iframes. ¿Qué ha dicho? Me he cagado. ¡Sale! You've burned away Northrang's mind. You're a monster. ¿Otra vez? Ah, vale, no se explota. Rest in peace, monster. Give me your blood, priest. Their final thoughts are just to die for. Vale, pero bueno, vale. No pasa nada, porque no lo he cargado yo. Y el combate lo sigo teniendo yo en mis manos, porque estoy jugando súper bien. ¡Cuidado! Ah, vale. Come to me, Jonathan. Basta. Abomination. Kiss me again. Me vas a matar. Sí. ¡Wow! ¿Qué? Kingslayer. La referencia. Otro no. ¿Qué ataques más rápido? Me gusta la temática de lo que pasa cuando mueres y los niveles. El perfect no está. ¿Qué perfect? ¿De quién? ¿Quién ha dicho algo de un perfect? Nadie. Es muy difícil un no-hit porque tengo que pillarle el truco al juego. ¿Me escuchas? Tengo que pillarle el truco. Del Bleak Sword solo he visto lo de la demo y lo vi hace bastante. Así que no me acuerdo de todo de lo que pasaba. Sé que era en plan, te pasabas el nivel y te venía mejorando, ¿no? Como que descansabas en la hoguera. Come to me, Jonathan.
¿Estás viendo esto, bizcocho? Abomination! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Rest in peace, monster. No, father! Please. Final thoughts are just to die for. Kiss me again, sweet brother. Kinslayer! Assassin! What have you done? ¡Ahí va! Oh, oh. ¿Le he dado? Dadle, le he dado. Es intenso esto. You've killed. Rest in peace, monster. Tendría que haberle hecho la garra y luego morderle. Abomination. What have you done? Uf, no. Me salió por todos lados. Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from... Kiss me again, sweet brother. Tío. No, No, Mierda. ¡5! Creo que la he estuneado. ¿La he estuneado? ¿La he estuneado? No, está estuneada. Bueno, casi. ¿Qué te parece, bizcocho? ¿Qué te parece? 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 ¿Te ha gustado? Me parece, No ha sido un no hit, pero ha sido muy bien. Ha sido un good job, Kenstar. Well, brother. Well. It's time to bring this conversation to an end. No, tío, perdonad. Forever. You know I will not play this game. Toma. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. No, no lo hará. No lo hará. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. No. No! I will find a cure, Mary. I swear it.
Eso no es una cura. At last, I can forgive you. Qué tonta, tía, pero la vida eterna. La vida eterna y me ha gastado. Es que no has llegado a ver ni siquiera la tele en color. Otro cuyo muerto. Otro cuyo muerto. Hasta que cuando mueres revisas el mismo nivel que tienes, pero escogiendo los objetos que puedes llevar, pero con el nivel 0. Y los enemigos siguen siendo el nivel en el que te quedaste. Es barato el juego, ¿verdad? En plan, 8 eurillos. ¿Dónde estoy yendo? ¿Te gusta el tembleque, hermanita? ¿Te gusta? Esto va muy bien para activar los músculos. ¡Gelatina! ¿Aún no has comprado el Hades, bizcocho? ¿A qué estás esperando? La vas a dejar ahí. Y no es mejor. Escúchame, un momento. ¿No es mejor dejarla fuera y que llegue la luz del día y la queme? Polvo al polvo. Cenizas al viento. Mortal Kombat 10 y 11 no te lo recomiendo, bizcocho. Más que nada porque la comunidad está muerta en online. Bueno, a ver, no lo sé. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Fiebre en aumento. Estimado Dr. Reid, espero que lea pronto la carta que le envío, pues debo hablar con usted lo antes posible. La situación avanza rápidamente en el West End y estoy convencida de que corremos un grave peligro. La guardia de Prewend ha dado comienzo a su gran cacería en Londres, llevando unas noches buscando activamente Econs y matando a los que consiguen localizar. Lord Redgrave, presidente del club Ascalon, se ha puesto en contacto conmigo. Quiere reunirse con usted de inmediato. Puede venir a mi mansión cuando guste. Debemos hablar del tema. Junto a esta carta le envío un pase oficial que le permitirá pasar cualquier barricada o control de la zona de cuarentena de la ciudad. Un cordial saludo, Lady Ashbury. The flower's dying. It needs water. Water. Tío, qué difícil es encontrar la ergotamina. Es la hora de subir de level. Un momento. Que había gente enferma, ¿verdad? Y yo tenía que curarlas. Resfriado. Es que casi... Guay, me quiero ir a dormir y baja esto la hostia. A ver, my homies. De verdad, estáis en un fucking hospital y tengo que ir yo a curaros. Hostia. I'm quite busy right now, Dr. Reed. ¿Cómo que sabes dónde conseguir eso? You need my assistance. Don't be ridiculous. And you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often.
Es tonto, es que es tonto. Es que es tonto. Thank you for your... But in the circumstances... Good evening, Doctor. How is my son doing? Su hijo deseaba morir. La nota de suicidio. Su hijo podría volver a intentar quitarse la vida. ¿Por qué suicidarse? Madre mía, sé que tengo miedo, ¿no? Su hijo deseaba... ¿Por qué suicidar? Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Se sentía inútil. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Su hijo podría volver a intentar quitarse la vida. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. ¿Esto no es un poco de feo comentarlo delante de él? Afortunado teniéndola. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Toma, bien, hemos hecho algo bueno. Ay, bizcocho, te dejo que te vayas. Que queda media hora de read stream. your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before, but I never thought he would dare. Ah, de hambre. Hostia. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life, but I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown Ah, in ¿sí? jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and Creo que en comprehension. esta época Not la psiquiatría judgment no and estaba punishment tan... for what he may or may La psicología, not have perdón. No estaba tan evolucionada. ¿Dormir qué es eso? Buena pregunta. Es lo que hice yo ayer y por eso no hice stream. Porque dormir... Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Pues toma. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. No seas tan harsh. Goodbye, Miss. Mujer. Don't waste your time with me. I'll never could. Usted. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Pues la verdad que no, Ni una. Pues nada, No sabemos nada. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. O sea, lo que me están diciendo es que todo este sitio está lleno de gente inepta. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Así me gusta. Goodbye for now, Mr. Fiddick. My sweet girl. A ver, es una buena forma de implementar lo del crafteo. Craftea o la gente se muere. Tú te vas a la pu. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana.
None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Es un... Please show me what you have to sell. Wow. Of course. Es usted un poco macabro. It's just trinkets and curios. Es que me ha pasado, ¿eh? Ergotamina. Todo lo que necesita, ¿verdad? Tartrato ferroso. Buah, es súper caro todo. A ver, de todas formas no estoy usando el dinero para nada, así que... Permanganato de... Permanganato de potasio. Opio. ¿Debo vender yo algo? ¿Hay algo que sea exclusivo para vender? Creo no. I don't think so. Ah, sí. Valor de reventa bueno. Alianza, anillo. Pertenecía a Clay Cox. Ups. Ups. No. Bien. ¿Por qué le compró opio si tiene opio ahí? Vale, a ver. ¿Alguien más enfermito? Creo que sí. Pero me está plantando. Host, ahora. Gwyneth Brangan. Todo el mundo está agotado. Por resfriado. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Sanada está haciendo algo. ¡Corre! ¡No! ¡La puerta! I cannot enter. Escúchale. Escúchale hablar. ¡Escúchale! Shit, man. No me tengo que acercar a esta ventana. Ajá. Te pillé. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? You don't mind if I search your pockets. Do you, sir? Acabo de comprar un montón de cosas. Anyway, I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Pensar que le acabo de curar. No tiene dinero suficiente como para comprarse la medicina. ¿Eso es lo que me ofende más? Thomas Elwood. Good evening, Mr. Elwood. Evening. Soldier. Not No tengo. I will... Goodbye. Vale, pipa. Good evening. Good evening. Do you need... I'm afraid. Toma. Not a... Thank you, Dr. Reed. Es cómplice de Milton. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being used? Todo mal en este hospital. By abusing the sick Empezando por mí. and poor. No. Vampiro. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. ¡Hola! ¿Por qué lo hicieron? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this?
¡Buh! El cinismo. Pusieron un precio a la esperanza. You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Pues a lo mejor lo hago. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. ¿De quién fue la idea? Me la pela. Me la pela. Si estás accediendo, eres igual de culpable. Whose idea was it? What difference does it make? ¡Toma! We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Adiós. Goodbye. Puerca. O todos aquí. Creo que Milton también necesitaba ayudita, ¿no? Gwyneth, no tengo yo para agotamiento, lo siento. ¿Está usted sola en esto? Resfriado. ¿Tengo para resfriado? Hello again. Do you need... No. I will... Adiós. Un momento, lo de ¿por qué no vas al hospital? Uy, se me ha bugueado. Hello again. Good evening. Le preocupa la situación de Londres. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. Goodbye. Tú, vete ya al médico, hospital. Tú, estás. Good evening. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Yup, adiós. Que todo eso ya lo he preguntado, si no voy mal. Tengo 7540 puntazos. Eso es mucho. Y hay como 4 levels perfectamente. Tú. Good evening. Do you need... I'll see. Yeah. Good. Vale, voy a ver si puedo hacer medicamento para el agotamiento y el resfriado. Si no voy mal, son 2 agotamientos y 2 resfriados. Parece que puedo. 2 y 2. Ergotamina. En teoría con esto ya pondré a todos a tope. Otra vez. Good evening. Good evening. Do you require... I will be... No. Goodbye. Bye. ¿Qué le pasa al juego a veces? Como que no me deja moverme hacia según qué sitios. Good evening. Do you... Goodbye, Milton. Y ahora creo que me falta este y ya está. ¿Verdad? Bueno, me falta otro más, ¿no? ¿Qué hacéis ahí? ¿Podéis salir? It's locked, all right. Por favor. Por favor. Gracias. Hello again. Good evening, Doctor. Do you need... You... Goodbye, Milton. Vale, y creo que esto ya está, ¿no? Buah, digo, ¿no? Tú.
cuando llegue al nivel 20 y pico, irá por la que sin querer condené. Hola. Good evening. Soldier. Not right. ¿Cómo? ¿Me quedo sin? ¿Pero no he hecho 2? ¿Qué? Goodbye. Damn. The pain. Listo, otra vez, otra vez. Le estoy dando a la W y no va hacia la W. ¡Basta! Qué bien hecho en subir la energía, eh. Es que debería ir con más de estas, porque es lo que más necesita. Y ahí con 3 de cada si puedo. ¿Haces todo, viejo? A lo mejor después de esto ya lo dejo, porque para un cuarto de hora que me queda, no creo que ni siquiera pueda llegar a hacer la misión esa. Good evening, Mr. No quiero hablar contigo. ¿Qué haces esto aquí? I'll leave. Good evening. Soldier. No. Goodbye. Dear disgust on every street corner. I wish I could be sick again. Daily routine. ¿Cómo? Quisiera poder enfermar de nuevo. ¿Qué? Vale, voy a subir de level y al... Voy a subir el desgarrador porque es lo que más estoy usando. Muy bien, justo cuando está a punto de llegar. Vale. Obtienes sangre cuando utilizas o haces más daño. Y causas 5 de aturdimiento. Creo que en vez de eso vas a subir esto un poquito más. Vale, me quedo con 2340. ¿Esto lo puedo mejorar? 2000. Pues venga, lo estoy usando bastante este, ¿eh? Me está gustando mucho. Y... ya está, diría que ya está, sí. 340, ¿hay algo que pueda mejorar con 300? Probablemente no. Probablemente esto, 1000. 600. 600, 600, 600, 600. Pues nada, si lejos. Ajá, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Por qué ha bajado a estable? ¿Por qué haría eso? ¡Ole! ¿Cómo puede ser? ¿Estoy así de mal? Esto ha vuelto a bajar. Resfriados y agotamiento. Buah, la verdad es que estaría bien el Quick Travel al menos para poder cuidar a todos a la vez.
Pero bueno, gente, se hace lo que se puede. Me imagino que mientras el hospital esté sano es lo que más importa, ¿no? Porque lo único que hace eso es... que haya menos agresión por ahí, ¿no? Para que cuando entres haya menos agresión. A lo mejor, para que... Es que claro, si me los como todos menos a 3, será más fácil que esté saneado, ¿no? Es que me parece muy raro porque ha bajado el de los muelles cuando he dejado a Sean vivo. A lo mejor lo he hecho mal. He dicho que reine la anarquía ahí. O a lo mejor el juego quiere que se vaya todo a la pu. Sí o sí. Y por eso baja mucho más de lo que puede subir. No sé. Lo importante es que me está gustando. Ya me enfrentaré a las consecuencias cuando todo esté abajo. Pero por ahora estoy haciendo lo que puedo. Sin salirme del camino. Estoy haciendo lo que puedo. Y haciendo lo que puedo me voy a comer. ¿Vale? Así que nos vemos mañana. Mañana no, esta tarde, perdón. Con el Resident Evil. Así que muchas gracias a todos por pasaros. Muchas gracias, Sigurito, por las gracias suscrits. Y nos vemos esta tarde. Y ok. Ahora pues.